El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hoy, capítulo 2. Obtención de productos maderables del bosque. La madera es un producto que al obtenerse y al manipularse no es necesaria mucha energía. No contamina y origina pocos residuos que son reutilizables. Además brinda resistencia, flexibilidad, durabilidad y ligereza. Actualmente Colombia tiene 51 millones de hectáreas de reserva forestal y se estima que las plantaciones de bosques comerciales producen entre el 20 y el 30% de la madera aserrada para el mercado nacional. Para explotar un cultivo forestal, primero se debe registrar el terreno ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, el Gobierno Nacional brinda beneficios en efectivo a los empresarios o comunidades del segundo al quinto año del proceso de producción de la madera. Cuando hablamos de silvicultura, nos referimos al cultivo, el cuidado, la explotación y la regeneración de los bosques. A diferencia de la producción de alimentos, el tiempo de cosecha de la madera podría durar más de 10 años según la especie cultivada. Para la explotación de madera desde plantaciones forestales se deben tener en cuenta las siguientes actividades: determinación del uso de la madera, selección de especies, recolección de semillas, construcción del vivero, preparación del terreno y siembra o plantación, manejo silvicultural, producción de madera en pie. Frente a los productos no maderables del bosque, o sea, que no constituye en ningún momento la extracción de madera, estamos bastante atrasados en el país. Se tiene conocimiento de que los bosques generan taninos, generan algunas sustancias para generar pinturas. No solo los árboles, sino el ecosistema como tal, estamos hablando de fauna silvestre. Cuando uno habla de los bosques, ahí es importante tener en cuenta que los bosques regulan caudales, y eso es un producto no maderable, el agua. Y no es que el bosque produzca agua, la regula. El bosque es un sumidero de carbono, entonces su follaje y en todos esos procesos de reemplazamiento del bosque está recibiendo el carbono que nosotros finalmente estamos enviando a la atmósfera. Entonces también es una condición importante de los bosques como parte del proceso de efecto invernadero y el cambio climático. El turismo. Centroamérica ha explotado los bosques a nivel de turismo cantidad. La gente que está volviendo al país está recorriendo bosques solamente para respirar aire puro, para practicar deportes al aire libre. Entonces las zonas boscosas empiezan con la posibilidad de generar divisas diferentes a sacar madera. Entonces finalmente hay que entender que el bosque no solamente da madera, el bosque da vida. Y esa vida es la que tenemos que conservar, no la madera por conservar la madera, sino la vida de la cual hace parte de la misma madera y todas las aves, mamíferos y plantas y agua y aire y todo lo que se gira alrededor de ese ecosistema boscoso. En TVWeb continuamos con la serie Obtención de productos maderables del bosque. Hoy conoceremos desde la experiencia de una de las empresas más reconocidas en el sector de madera en Colombia y de una comunidad que explota bosque nativo, cómo se realiza un inventario forestal, cuáles son las características de los árboles semilleros y qué factores se deben tener en cuenta antes de la tala. Para conocer cuánta madera hay en sus plantaciones, cuál es la superficie plantada, qué especies tiene, cuántas plantas han sobrevivido y determinar cuánto puede vender a mediano o largo plazo, lo primero que debe realizar es un inventario forestal, que es el procedimiento para obtener información de un bosque, siendo este la base de planificación y manejo forestal. Un inventario forestal
en el bosque nativo se cogen especialmente unas áreas o zonas específicas donde más árboles tenga, árboles maderables. Con los datos resultantes se pueden tomar decisiones antes del aprovechamiento de los árboles. En el inventario forestal se utilizan diferentes herramientas como la topografía, la cartografía, la teledetección y la navegación satelital. Todas las herramientas que se vayan a utilizar deben coordinarse en el espacio y en el tiempo, siguiendo un mismo objetivo. Se debe tener en cuenta que la información recolectada en el inventario forestal es estática, pues indica el estado actual del bosque. Si existe un inventario de hace 5 o más años de la misma zona y se vuelve a aplicar en cualquier etapa de la producción, esto llevará al fracaso de la tala. Entonces, cada vez que se vaya a realizar el aprovechamiento de una parte del bosque, es necesario hacer un nuevo inventario forestal. De esta manera se garantiza un buen estudio del terreno. El inventario forestal tiene como objetivo determinar qué hay y dónde está. Entonces, para responder el qué hay, existen dos mecanismos básicos que son, primero, el inventario al 100%, que es la observación de todos los árboles del área seleccionada o de todo el bosque, pero es una técnica muy dispendiosa. Por otro lado está, segundo, el inventario por muestreo, que es la observación de solo una parte de los árboles y de igual manera se realiza en el área seleccionada o en todo el perímetro del bosque que va a ser aprovechado. Cuando el área es demasiado pequeña, no se necesita marcar los árboles, sino que a ojos se van seleccionando los árboles que están aptos para talarlo. Ya cuando es una extensión 50, 100, 200 hectáreas, se hace un inventario forestal y se marcan los árboles aprovechables, puede ser con una cinta o con una pintura, marcándole unas X, este sí o este no, dependiendo el diámetro del árbol. Y para responder el dónde está el área de interés, debe tener límites perfectamente definidos por dos razones. Primero, porque la información lograda es válida solo para este terreno. Segundo, porque los datos y el terreno deben coincidir para evitar malas decisiones en la planeación del aprovechamiento de la madera. Un inventario forestal es la cuantificación cualitativa de los recursos naturales de una zona o un área geográfica específica. ¿Cuál es el instrumento más antiguo utilizado para medir árboles o partes de estos? Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y Conservación de la Madera, Armado e Instalación de Pisos de Madera, Agroecología y Desarrollo Cultural. Ya regresamos con TV Web Educativa. Estás viendo Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 2. ¿Cuál es el instrumento más antiguo utilizado para medir árboles o partes de estos? La respuesta es el calibre, también denominado calibrador, que es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. El primer instrumento de características similares fue encontrado en un naufragio en la isla de Giglio, cerca de la costa italiana, en el siglo VI a.C. La planificación de un inventario forestal implica diseñar todas las actividades que se llevarán a cabo, la forma de hacerlas y el momento en que se harán para cumplir con el objetivo establecido, aplicando siempre las siguientes pautas. Primero, registrar solo los datos requeridos. Segundo, mantener una relación razonable entre el objetivo que se busca y el costo de hacer este inventario. Y finalmente, tercero, las tareas deben tener una duración razonable. Si la toma de datos se prolonga en el tiempo, la información obtenida al comienzo quedará desactualizada al momento de presentarse los resultados. Moviendo la cinta toda.
Basados en el plan forestal de la empresa, determinamos los rodales, las especies y la edad de las plantaciones que vamos a intervenir. Seguido a esto, realizamos la actividad propiamente dicha, es ubicar los equipos, ubicar el personal calificado para las labores de cosecha, iniciando con la identificación de los árboles que van a ser apeados o derribados. Sigue la actividad de apeo. Derrame del árbol, la extracción con cargador trineumático, el dimensionado en la orilla del lote o centro de acopio temporal, seguido de la clasificación y el cargue a los equipos de transporte mayor a centros de acopio o clientes externos. Todos los departamentos de Colombia producen madera, pero la mayoría es extraída del Amazonas en un 72%, del Chocó y del Huila en un 28%. El cálculo de área basal es la medición del diámetro del tronco de un árbol. Estos datos ayudan a determinar la densidad de la madera, la dominancia de la especie cultivada y la calidad del sitio. Lo primero que se mide es la altura total, que va desde el suelo hasta la rama más alta del árbol. El siguiente paso es medir la altura comercial, es decir, la parte que se utiliza del árbol, que es la distancia vertical entre el nivel del tocón, 25 a 30 centímetros, y la posición terminal de la última porción comercialmente utilizable del árbol. Con el cálculo de área basal se podrá tener un aproximado de cuánta madera se obtendrá en tala. Para medir los troncos de los árboles se utilizan diferentes herramientas, desde los más básicos hasta los más sofisticados, que miden el diámetro y la altura. Algunas de estas herramientas son la cinta métrica, las varas graduadas, la forcípula, el pentaprisma de Wheeler, el relascopio de Witterlich, el medidor láser, la pistola AGA, el clinómetro Suunto, entre otros. El área basal es el área ocupada por los troncos relacionada al área total en la que están plantados, ¿sí? Más o menos. Para explicarlo más sencillamente, hay un concepto forestal que se denomina DAP, que es el diámetro a la altura del pecho, casi siempre es a 1,30, pues depende de uno qué tan alto sea, pero daría más o menos aquí. Entonces uno lo que hace es, dentro de determinada área geográfica, coge los árboles que cayeron dentro de esa área y les toma el diámetro a la altura del pecho. Con ese diámetro lo que hace es calcular el área que tiene cada rollizo, el área que ocupa. Y esa área, digamos que si yo sumo todas las áreas, es como si tuviera una sola área ocupada por madera dentro del área geográfica, ¿sí? Entonces ese es un dato, es un parámetro de medición del rendimiento de la plantación. Obviamente pues eso viene inmerso dentro de otro tipo de indicadores del rendimiento de un lote, porque entre más área basal tenga yo dentro de un área geográfica, pues quiere decir que más madera tengo y que el rendimiento que he obtenido de la plantación ha sido mucho mejor. Bueno, la medición del DAP o diámetro de altura del pecho se debe hacer a una altura de 1,33 centímetros. Normalmente para una persona de tamaño normal, el 1,33 da la altura del pecho, entonces eso cada persona debe irlo evaluando en su medición. Esta cinta nos da el diámetro que tiene el árbol con corteza, en este caso tiene 29.2 centímetros. El área basal es el área o la superficie del árbol, y nosotros acá en este medio la medimos con cinta métrica. Para garantizar la regeneración y asegurar la disponibilidad de especies maderables comerciales, es necesario realizar una selección de árboles semilleros, un método utilizado en la silvicultura para la producción natural de árboles. Es sencillo, se escogen los árboles más grandes y con características de vigor y dominancia por hectárea, para que produzcan semillas.
Hay que producir material y de los árboles que tienen mejores características. Desde hace mucho tiempo pues, se ha venido plantando y se ha traído semillas de diferentes partes del mundo y asimismo ver las características de cada uno de estos árboles para poderlos seleccionar y poder comenzar a propagar y a obtener material de estos pues, árboles seleccionados y identificados como los mejores dentro de toda la plantación. Estas plantaciones de pinos, de eucaliptos, nacieron después de establecer unos ensayos de especies nativas, 11 especies nativas, cañofístula, entre otras especies. Desafortunadamente los resultados no fueron muy buenos para las nativas y nos tocó, digámoslo así, continuar con las plantaciones comerciales de pinos y eucaliptos. Hoy en día tenemos semillas traídas de Centroamérica, semillas traídas de Papúa Nueva Guinea, de eucaliptus, y tenemos una mejora genética de las dos especies. En el bosque nativo hay unos árboles semilleros, o sea, unos árboles padres. De ese árbol padre se recogen las semillas y los cultivadores la ponen a germinar para después sembrarla en el mismo sitio. ¿En dónde se originaron las ciencias forestales? Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y Conservación de la Madera, Armado e Instalación de Pisos de Madera, Agroecología y Desarrollo Cultural. Ya regresamos con TVWeb Educativa. Estás viendo Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 2. ¿En dónde se originaron las ciencias forestales? La respuesta es, las ciencias forestales tienen su origen en Alemania, con la fundación de escuelas como la Montes de Tarant, fundada en 1811 cerca de la ciudad de Dresden. Pero en España se empieza a hablar de la ciencia forestal con el escritor, jurista y político Gaspar Melchor de Jovellanos, con su informe sobre la ley agraria en 1794. Es posible tener un bosque sano y productivo, siempre y cuando se proteja el suelo, planificando las plantaciones que regulen el ciclo hidrológico y minimicen los procesos erosivos. Para esto se debe tener en cuenta que la época ideal para realizar el plantado, que es cuando comienzan las lluvias, pues la humedad garantiza el desarrollo de las raíces. Además, es recomendable hacer la plantación en el margen del cauce o en el nacimiento de agua. La historia de la legislación nacional es amplia, inclusive, pues uno se puede remontar hasta la ley segunda del 59, cuando declararon unas zonas de reserva forestal, especialmente aquí en la región de Urabá, pasando por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que fue posterior a la creación del INDERENA, estamos hablando del año 1974, el decreto ley 2811, hasta la promulgación de la ley 99 de 1993, y a partir de allí pues una serie de decretos reglamentarios como el 1791, es el que regula pues la parte del aprovechamiento de los bosques en Colombia. Ha pasado básicamente de ser unos procesos prácticamente de concesión a grandes empresas hasta permitir a las comunidades que actualmente pues sobreviven de los bosques hacer unos planes de manejo, aprovecharlos sosteniblemente y que de esa misma manera pues puedan vivir del bosque. Entonces llevamos unos procesos legales bastante largos, de hecho pues con la ley de ordenamiento territorial que también necesariamente tiene que tocar con bosques, porque se tienen que establecer unas zonas protectoras, definir zonas de recarga de agua, entonces implica que hay que generar procesos de protección. Yo pienso que desde el punto de vista y el mismo marco legal se ha legislado bastante, y tal vez eso ha hecho que en muchos casos se generen confusiones frente al aprovechamiento del recurso. Los campesinos, las comunidades a veces no saben ni a qué norma acogerse, y la constante actualización de las mismas pues no permite que ellos estén
al pie de la letra con eso. Por eso es importante la labor de las corporaciones autónomas regionales, que deben estar pendientes de que todos sus usuarios de los bosques pues, finalmente obtengan un beneficio de ellos sin generar un daño mayor al medio ambiente. Los suelos de los llanos orientales son suelos ácidos, infértiles, lo cual nos ha obligado a hacer investigaciones referentes a programas de fertilizaciones y adecuaciones de terreno. Es una forma, digámoslo, técnica, amigable con el medio ambiente, que nos ha dado unos resultados bastante interesantes que hemos logrado, digámoslo, en un segundo turno de las plantaciones. Cuando hablamos de segundo turno es sembrar, cortar y volver a sembrar, que estos segundos turnos de las plantaciones tengan un rendimiento de menos de 10 años comparados con el turno anterior, que eran de 25, hoy en día con estas fertilizaciones, fertilizaciones y adecuaciones son de 15 a 16 años y tenemos más volumen por hectárea en menor tiempo. Debido a la tala indiscriminada del bosque, los campesinos han llegado a buscar ayuda o cómo ellos pueden reforestar con especies nativas o especies introducidas para darle un equilibrio al bosque. Dentro de esas especies nativas o introducidas tenemos lo que son teca, que es introducida, ya el cedro y el roble son nativas, son de la zona. El proyecto va a reforestar en la cuenca de Domingo 2, 40 hectáreas, la cuenca del río Salaquí, 15 hectáreas, la cuenca del río La Larga Tumaradó, 60 hectáreas y la cuenca del río Truando, donde estamos en estos momentos, 115 hectáreas. Antes de la tala de árboles, es necesario realizar un estudio de los factores que influyen como el suelo, el clima, las vías de acceso al lugar, la cantidad de árboles que serán cortados, los métodos de reforestación del lugar y los altos costos de mano de obra para el apeo, el cargue y el descargue debido al tiempo de espera de cada camión en este proceso. Previamente a la intervención de un rodal se establecen parcelas de seguimiento de monitoreo, las cuales nos van a indicar qué tipo de individuos voy a extraer. Entonces, uno identifica con esta información en oficina los árboles en campo que debo sacar de mi plantación. Manejamos parámetros como el área basal o el IDR, donde debemos buscar mantener ese IDR constante. En el caso nuestro son 550 árboles por hectárea, nuestro IDR, y empleando equipos de medición como clinómetros, cintas diamétricas, la observación bajo criterios de forma del individuo, identificamos los árboles que van a ser candidatos a cosechar en la entresaca o en la talarraza final. Definiendo la información de los candidatos a ser extraídos en la entresaca, utilizamos la cinta diamétrica y en campo realizamos mediciones directas y marcación de los árboles que cumplen con el criterio preestablecido en oficina de árboles a entresacar. Esta identificación que va a servir de guía para los operarios de motosierra para saber qué árbol es el que deben derribar o cosechar. Se puede hacer bien sea con pintura, colocándole cintas, pero la forma más económica, práctica y manejable que se puede hacer es utilizando un machete y realizándole una herida o una marca superficial a la corteza del árbol, donde el motosierrista ya sabe que eso significa que es un árbol candidato a ser cosechado. Así que realizando este análisis, usted estará listo para planificar qué árboles serán talados y cómo será la operación de transporte de la madera. En el próximo capítulo de la serie Obtención de productos maderables del bosque, veremos la planificación de la tala o aprovechamiento, la importancia de la ingeniería de caminos forestales, la corta dirigida, el arrastre y el cálculo del volumen del tronco. Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y conservación de la madera,
armado e instalación de pisos de madera, agroecología y desarrollo cultural. Acabas de ver Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 2.